John C. Hola chicos, bienvenidos todos a el canal del profesor Guillermo Andrés Castellanos. En él podemos encontrar videos de fisiología, morfología, anatomía, estadística y mucho más. Si quieres aprender y es lógico para ti, escucha con atención. Capítulo 13, Serie Roja. Primera parte. Tabla de contenido. Introducción, Serie Roja. Minuto 2:00. Modificaciones en el volumen sanguíneo. Minuto 5:27. Efectos sobre el rendimiento. Minuto 8:33. Influencia del calor y la termorregulación. Minuto 10:37. Influencia de la hipohidratación. Minuto 12:09. Influencia de la altitud. Minuto 13:11. Influencia de la microgravedad y viajes espaciales. Minuto 14:37. Mecanismos relacionados con la respuesta y la adaptación en el volumen plasmático. Minuto 15:39. Mecanismos relacionados con las respuestas y adaptaciones en el número de hematíes. Minuto 20:03. Antes de comenzar, no olvides ajustar tu cinturón, ir corriendo por las palomitas, ¡que comenzamos! Capítulo 13. Serie roja. La mayoría de los cambios hematológicos correspondientes a la serie roja se han descrito en relación a ejercicios de larga duración, aunque también hay estudios que demuestran modificaciones durante actividades de corta duración y elevada intensidad. Aunque existen discrepancias en los hallazgos encontrados, la mayoría de las variaciones descritas se pueden atribuir a las distintas poblaciones estudiadas, técnicas analíticas utilizadas, condiciones ambientales y a los distintos métodos para realizar la extracción sanguínea. En general, la mayoría de los estudios al respecto intentan justificar o explicar los mecanismos que conducen a la aparición de una situación de falsa anemia o pseudoanemia, debido tanto a alteraciones en las células rojas de la sangre como a cambios en el volumen plasmático que modifican los parámetros relativos. Por otra parte, los estudios revelan que podría existir cierta relación entre los cambios ocurridos en la serie roja y la alteración acontecida en el rendimiento, habiendo observado cómo la anemia puede tener efectos negativos en la capacidad del ejercicio y cómo el incremento de hematíes puede aumentar y mejorar el rendimiento aeróbico. La utilización de reinfusiones de células rojas sanguíneas, lo que se conoce como dopaje sanguíneo, fue en la década de los 70 y 80 motivo de preocupación dentro del deporte de resistencia aeróbica. Se comercializó el uso de la eritropoyetina recombinante humana para el tratamiento de la anemia renal. Se estableció la no utilización de esta sustancia con propósitos de dopaje en el deporte. La administración de eritropoyetina recombinante humana ofrecía una mejora del rendimiento provocando un aumento de las células rojas de la sangre, incrementando la capacidad de ejercicio y utilizando mucha menos logística si la compráramos como el dopaje sanguíneo, hecho que la hacía potencialmente atractiva para gran número de atletas. Desde 1997, la Federación Internacional de Deportes toma muestras de sangre en competiciones internacionales importantes para intentar prevenir el uso de la sustancia. Con este mismo propósito, la Unión Ciclística Internacional establece como límites el valor de hematocrito del 50% para los hombres y del 47% para las mujeres.
y la Federación Internacional de Esquí usa el valor de la hemoglobina utilizando como límite el 17.5 gramos para hombre y 16 gramos para mujeres. Estos límites han sido establecidos principalmente para asegurar que los deportistas no comiencen la competición con un hematocrito que podría resultar peligroso para la salud. Por otra parte, existen estudios que discuten este límite, dado que existen sujetos sanos que no realizan deporte y no consumen eritropoyetina recombinante humana que exceden esos valores establecidos. Modificaciones en el volumen sanguíneo. El volumen sanguíneo representa la suma del volumen eritrocitario y el volumen plasmático. Ambos pueden cambiar de forma independiente y alterar el volumen de sangre. El ejercicio físico, la temperatura ambiente, los traumatismos o la enfermedad son factores que pueden influir en cada uno de los volúmenes vasculares señalados anteriormente. La expansión del volumen eritrocitario ocurre de forma lenta conforme transcurren las semanas o meses de entrenamiento, mientras que la expansión del volumen plasmático puede acontecer rápidamente en horas o tan solo en días de entrenamiento. El principal factor que regula la producción de hematíes es la eritropoyetina. Esta se estimula cuando se reduce la oxigenación de las zonas renal y hepática principalmente. Sin embargo, otros factores como la presión venosa central, la hormona de crecimiento de nutrición también pueden contribuir. Por otro lado, el volumen plasmático es regulado por el volumen extracelular, además de los cambios en la total de proteínas circulantes y la resistencia pre y post capilar. Desde hace tiempo los estudios transversales revelan que el volumen sanguíneo es mayor en sujetos entrenados en resistencia respecto a sujetos no entrenados, siendo similar en hombres y mujeres, atribuyendo este hecho al aumento del volumen plasmático y eritrocitario dentro de la población atleta. Investigaciones posteriores y longitudinales en el tiempo han mostrado este mismo resultado. La figura 13.1 analiza los porcentajes de cambio de los tres volúmenes respecto al reposo a lo largo de los días de entrenamiento en 18 estudios revisados. Podemos decir que el volumen sanguíneo cambia con el entrenamiento, primero como consecuencia de un aumento en el volumen plasmático y luego por un incremento del volumen eritrocitario. Por tanto, apreciamos en la figura cómo el volumen plasmático puede aumentar en las primeras 24 horas post ejercicio, alcanzando un 20% de aumento respecto a los niveles preentrenamiento en las primeras 2 semanas de ejercicio regular. En este periodo, el aumento del volumen sanguíneo estaría justificado por la expansión de volúmenes plasmáticos. Después de 2 a 3 semanas de entrenamiento, es el volumen eritrocitario el que aumenta, consiguiendo alcanzar niveles de 8 a 10% respecto a los basales. El porcentaje de incremento parece igual cuando comparamos sujetos jóvenes y sujetos mayores, así como cuando comparamos hombres y mujeres. Por tanto, podemos decir que la respuesta del volumen sanguíneo es independientemente de la edad y el sexo. Efectos sobre el rendimiento. La adaptación de volumen sanguíneo representa solo uno de los mecanismos que puede influir en el incremento del VO2 máximo. Sin embargo, existen controversias sobre la cuantía de contribución de dicha adaptación en la mejora del VO2 máximo, de forma que existen algunos trabajos que encuentran mejoras en el VO2 máximo sin observar aumentos del volumen sanguíneo. Una posible explicación a estos resultados controvertidos podríamos encontrarla en la duración del entrenamiento. Así podemos observar en la figura 13.2 la respuesta del volumen sanguíneo y el VO2 máximo en relación al entrenamiento, de tal forma que cuando medimos los volúmenes sanguíneos después de tan solo 11 días de entrenamiento, encontramos una expansión de volumen plasmático de un 11%. Sin encontrar cambios en el volumen eritrocitario y aumentando tan solo un 6% del VO2 máximo.
Pero si incrementamos la duración del entrenamiento hasta más de 21 días, encontramos una expansión del volumen plasmático del 10%, acompañada de una expansión del volumen eritrocitario del 9%, relacionando estos hechos con un incremento del 16% del VO2 máximo. Existen trabajos recientes realizados por Warburton y Coles que tratan de analizar los efectos de 12 semanas de diferentes modalidades de entrenamiento aeróbico, interválico y continuo en la función cardiorrespiratoria, teniendo en la importancia de dicho entrenamiento en la expansión del volumen sanguíneo y su relación con la función del ventrículo izquierdo. El entrenamiento produjo aumentos de volumen sanguíneo que justificaban el 47% de las mejoras encontradas del VO2 máximo. Influencia del calor y la termorregulación. La exposición al calor provoca un aumento de la temperatura central, desencadenando una respuesta termorreguladora que es capaz de conseguir disminuir dicha temperatura. La sudoración, entre otras, es una de las respuestas más tempranas y que pueden justificar alguno de los cambios encontrados en el volumen sanguíneo. Figura 13.3 muestra las variaciones del volumen plasmático basal a lo largo de los distintos meses del año. En ella podemos ver cómo el volumen plasmático aumenta hasta un 5% en los meses de calor y se reduce hasta un 3% en los meses de frío. La magnitud de incremento del volumen plasmático depende de la aclimatación al calor, del nivel de hidratación y de si dicha medida se obtiene en reposo o después de un ejercicio. La expansión del volumen plasmático proporciona un claro beneficio termorregulador porque ayuda a reducir el gran trabajo cardiovascular que provoca el ejercicio en condiciones de calor. Por otro lado, la aclimatación al calor no altera el volumen eritrocitario. Sin embargo, la expansión del volumen eritrocitario mejora la termorregulación y el rendimiento durante el ejercicio realizado a elevadas temperaturas. Influencia de la hipohidratación. La poca hidratación asociada a la sudoración induce pérdidas de agua corporal que influyen en la disminución del volumen plasmático y el incremento de la presión osmótica del plasma, de tal forma que el volumen plasmático disminuye de manera lineal y proporciona la hipohidratación. Los responsables directos del aumento de osmolaridad son el cloro y el sodio, y esta hiperosmolaridad del medio extracelular moviliza el paso de sustancias del espacio intracelular al extracelular como mecanismo de defensa ante la hipohidratación. Podemos decir que la hipohidratación disminuye el volumen de plasma y la osmolaridad, y ello contribuye a incrementar el trabajo termorregulador y cardiovascular del organismo. Influencia de la altitud. Los sujetos que viven en grandes alturas tienen un volumen sanguíneo superior al de los residentes a nivel del mar, principalmente justificado por un mayor volumen eritrocitario. Esto ha hecho justificar el entrenamiento en altura con la idea de que los sujetos residentes a nivel del mar podrían beneficiarse de esa adaptación y mejorar por lo tanto el rendimiento. En las primeras semanas de permanecer en alturas superiores a los 2000 metros, el primer ajuste que se produce sobre el volumen sanguíneo es la pérdida de volumen plasmático, lo que provoca una hemoconcentración. El incremento en la concentración de la hemoglobina conllevan un incremento concomitante de los transportadores de oxígeno. La rápida mejora de tolerancia al ejercicio aeróbico ocasionado en las primeras semanas de estancia está justificada por factores hemodinámicos y no por mejoras del volumen sanguíneo. Por lo tanto, diversos meses de estancia en altura podrían conducir a una expansión del volumen eritrocitario y ello justificar probablemente cierto efecto ergogénico de la altura. Influencia de la microgravedad y viajes espaciales.
Recientes investigaciones realizadas durante vuelos espaciales sugieren que el volumen plasmático y eritrocitario disminuyen después de cortas estancias en el espacio. El volumen plasmático disminuye posiblemente como resultado de los cambios que ocurren en los fluidos, de tal forma que en esa situación el organismo tiene un punto de referencia de agua total corporal y presión venosa central menor. Por tanto, los vasoreceptores y osmoreceptores están regulados a la baja, y los órganos receptores producen menos respuesta hormonal, además de ocasionarse una disminución en la sensibilidad renal a la ADH y a la aldosterona. Por otro lado, la disminución en el volumen eritrocitario se produce por un incremento en la destrucción de células rojas y posiblemente por una reducción en la producción de hematíes nuevos. Mecanismos relacionados con la respuesta y la adaptación en el volumen plasmático. Se ha establecido que el ejercicio de larga duración y el entrenamiento diario originan como adaptación una expansión fisiológica del volumen sanguíneo, principalmente del volumen plasmático de hasta 25%. Esta expansión del volumen plasmático inducida por el ejercicio es una adaptación precoz que ocurre a los pocos días de iniciar un entrenamiento regular. Así, algunos autores como Enchiner y Balaban han observado en deportistas de resistencia valores mayores de 5 litros de volumen sanguíneo total. Este incremento del volumen plasmático disminuye la viscosidad de la sangre y la mejora de la hemodinámica cardiovascular, además de contribuir a facilitar la oxigenación periférica muscular. Se ha observado que el grado de expansión se correlaciona con la cantidad y la intensidad del ejercicio y que estos cambios persisten 3 o 5 días después del cese de la actividad física. Si este aumento del volumen plasmático cursa conjuntamente con ausencia de incremento de la masa globular total, tendrá como consecuencia una hemodilución. Por ello, los corredores de fondo entrenados poseen valores en reposo relativamente bajos de hematocitos y concentración de hemoglobina, dando lugar al cuadro conocido como pseudoanemia del ejercicio, ya que en realidad no se trata de una anemia verdadera. El mecanismo por el que se produce la expansión del volumen plasmático como adaptación al ejercicio continuando de forma regular no es bien conocido, aunque se cree que puede deberse a una mayor producción de aldosterona por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, así como al incremento de la síntesis albumina por parte del hígado y a una disminución de la sensibilidad de los vasoreceptores centrales y de la actividad de la urodilanatina, lo que justifica una mayor retención de fluidos corporales. Por el contrario, inmediatamente después de ejercicios prolongados y como respuesta aguda al mismo, todos los sujetos experimentan una disminución del volumen plasmático que origina una hemoconcentración de la sangre. Esta hemoconcentración incrementa sustancialmente la concentración de glóbulos rojos. Este hecho está justificado por una disminución del volumen plasmático como consecuencia de la sudoración, pues el plasma es lo primero que abandona la sangre debido a la elevada presión sanguínea capilar de los músculos activos. Este incremento de la tensión arterial fuerza al agua a salir desde el compartimento vascular hacia el intersticial. Como esfuerzos prolongados puede producirse una reducción en el volumen de plasma entre el 10 y el 20% o superior, siendo esta pérdida proporcional a la intensidad del esfuerzo. Este fenómeno es transitorio, de tal forma que una adecuada rehidratación después del ejercicio normaliza los valores del volumen plasmático. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que la deshidratación que puede llegar a producir un ejercicio de larga duración podría provocar un aumento del hematocito que llevaría en algunos casos a superar el límite establecido por la UCI, sin que ello significara el uso por parte del deportista de ninguna sustancia ilegal que aumentara el número de hematíes en la sangre.
La pérdida del volumen de plasma probablemente dificultará el rendimiento. El menor volumen de plasma también produce una mayor viscosidad de la sangre que puede impedir el flujo de esta, limitando así el transporte de oxígeno, especialmente si el hematocito supera el 60%. Mecanismos relacionados con la respuesta y adaptaciones en el número de hematíes. El número fisiológico de hematíes es distinto en función de la edad y el género. 4.5 a 5.5 millones de mililitros de sangre para varones y cifras algo menores para la mujer, pudiendo variar significativamente en distintas circunstancias. Zona de extracción de la sangre, ejercicio físico, factores emocionales como ansiedad o excitación, sueño, hemorragias y diversas situaciones patológicas. En relación con el ejercicio físico, los cambios en el recuento eritrocitario se sabe que van a depender de la intensidad, duración y tipo de actividad desarrollada. El entrenamiento ocasiona como adaptación una disminución del número de hematíes como consecuencia de la expansión del volumen plasmático, lo que origina la llamada pseudoanemia del ejercicio. Esta disminución en el número de hematíes no es tal si no fuera porque además de ello se le suma la posibilidad de que el ejercicio físico intenso y prolongado pueda ocasionar disminuciones en el número de hematíes entre un 12 y un 30% del total. Estos descensos, que suelen ser transitorios, tienen su causa en una destrucción aumentada de los hematíes, debida fundamentalmente a la hemólisis, posterior a los microtraumatismos que suceden al ser comprimidos los capilares por contracciones musculares intensas y a un aumento de la velocidad del flujo sanguíneo al incrementar el gasto cardíaco durante el esfuerzo, acompañando todo ello de traumatismos repetidos de la planta del pie sobre superficies duras mientras se corre. Este fenómeno se produce especialmente en personas sedentarias. Hay que tener en cuenta que la hemólisis coexiste con un aumento en el número de los reticulocitos circulantes como reflejo de la mayor eritropoyesis producida en la médula ósea del sujeto entrenado. La hemólisis, por tanto, contribuye a bajar los niveles de hemoglobina y hematocrito en atletas de resistencia a través de la llamada hemólisis de la planta del pie. Este mecanismo solo ocurre en algunos deportistas y tipos de ejercicio, siendo un mecanismo de menor peso respecto al mecanismo de la hemodilución, que contribuye en mayor medida a la disminución de dichos parámetros, para analizar la importancia del factor hemólisis. Schumacher analizó la sangre de 224 ciclistas de resistencia. Los datos de la tabla 1 muestran las variables hematológicas de dichos ciclistas, mostrando altos valores de volumen corpuscular medio y baja concentración de hemoglobina corpuscular media, lo que nos indica que la composición de la sangre está formada principalmente por hematíes jóvenes. Este hecho hace pensar que predomina como adaptación la eritropoyesis frente a la hemólisis. Los aumentos en el recuento eritrocitario son moderados, de tal forma que incrementos superiores al 10% son raros o excepcionales. Podemos resumir diciendo que determinado tipo de ejercicio realizado de forma continua puede llevar a una destrucción de los hematíes más viejos, teniendo en cuenta que a la vez se producen un estímulo en la producción de los mismos que se liberan en la circulación. Esta población eritrocitaria joven contiene una mayor concentración de 2 a 3 dPg y una menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, hecho que facilita la oxigenación de los tejidos periféricos. Si analizamos los resultados de la tabla 2 y comparamos el número de hematíes de atletas y sedentarios, podemos afirmar que, a pesar de la expansión del volumen plasmático, el número de células es mayor en atletas respecto a sedentarios. Como respuesta al ejercicio, el número de glóbulos rojos está con frecuencia aumentado
inmediatamente después de realizar un ejercicio intenso y de corta duración, probablemente debido a la disminución del volumen plasmático que ocurre como respuesta al ejercicio agudo y a la hemoconcentración que se origina. Esta hemoconcentración será mayor en aquellos sujetos con un menor volumen plasmático y en aquellos que tengan tasas de sudoración más elevadas o inadecuada reposición de líquidos durante y después del ejercicio. Normalmente, después de 24 a 48 horas de finalizado el ejercicio, los valores se normalizan. Bueno, espero que hayas disfrutado mucho de esta primera parte del capítulo 13, Serie Roja. Antes de irte, no olvides picar en el botón me gusta y suscribirte a nuestro canal. ¡Chao, chao!